Muy buen día a todos. Es un gusto de nuevo encontrarnos con ustedes. Gracias por sintonizar este video. Como platicamos desde la semana anterior en Consultores en Comercio Exterior y Agencia Banal, CONCE, nos encontramos en la actividad de realizar programas y materiales que sean de ayuda para lo que es el gremio aduanal y de comercio exterior de nuestro país. Estamos localizados principalmente en Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, la región fronteriza México-Estados Unidos, pero obviamente nos encontramos con la experiencia para lo que es el manejo de operaciones internacionales. Es así que el estudio de los tratados internacionales se torna imperante en el día a día de nuestras operaciones y hemos nosotros seleccionado por la importancia y relevancia que tiene el Tratado de Libre Comercio con América del Norte de estudiar el comparativo por capítulo de lo que es Telecán y ahora lo que será Temec. Platicamos en la semana anterior, en el video de la semana anterior, que todavía nos encontramos trabajando desde hace 26 años con el articulado de lo que es precisamente el Telecán desde 1994 y muy seguramente continuaremos trabajando hasta mediados o hasta posterior del primer semestre de 2020 con lo que es precisamente el Telecán. Sin embargo, a continuación nosotros por capítulo vamos a presentar lo que consideramos los artículos más relevantes en el análisis de las operaciones de una industria maquiladora que pueda ser del sector electrónico o eléctrico, aeroespacial, de autopartes o automotriz terminal en su caso también, ¿no? Textil, por supuesto, ¿por qué no? Y médico, en sí de toda la rama económica que sabemos se encuentran en nuestro país. Es de esta manera que a partir de estos siguientes videos vamos a nosotros ver en no más de 20 minutos los ejemplos y los artículos que consideramos más importantes platicar con ustedes y que por supuesto nos hagan llegar en su momento dudas, comentarios, qué otros temas les gustaría que también presentáramos. De esta manera vamos a abordar lo que es precisamente el capítulo 4. Nos fuimos obviamente en el 1, el 2 y el 3 son importantes. Estamos nosotros abocándonos a lo que consideramos, platicamos más relevante y que por supuesto vamos a hacer la correlación con los otros capítulos como aquí se presenta a continuación. Tan es así que empezamos con este material platicando que en el Telecán la diferencia, como podemos visualizar, de la estructura es importante. Considerar que el Telecán cuenta con 8 partes, 22 capítulos que están identificados con números romanos y de los artículos del 101 hasta el 2206. Esto no quiere decir que tenga 2206 artículos, ¿no? Sino que simplemente están identificados o clasificados de acuerdo al capítulo que le corresponde. El día de hoy que vamos a hablar del capítulo 4, por ejemplo, del TEMEC, que es de reglas de origen. Este lo encontramos del artículo 401 al 415 en el capítulo 4 del Telecán. Esta es una analogía interesante para el análisis y la explicación y sobre todo la comprensión detallada de este tema tan complicado y a la vez simplificado cuando obviamente ya obtenemos la experiencia en el mismo. También en el Telecán tenemos lo que son anexos en cada capítulo, apéndices y reglas. En el caso del TEMEC tenemos que ahora se sumaron 12 capítulos más, llegamos hasta el 34. Tenemos anexos del 1 al 4, que considerando todos los anexos de los diferentes artículos sumamos 13. Es de esta manera que iniciamos lo que es el estudio de cada uno de los artículos más relevantes de este capítulo. Son las reglas de origen. Sabemos que con las reglas de origen trabajamos para poder analizar si un producto puede gozar de preferencia arancelaria o no.
El Tratado de Libre Comercio lo que más precisamente nos sirve es pues obviamente para poder aplicar un certificado de origen blando hasta el momento en el Telecán o una certificación de origen en su momento cuando entre ya en vigor el TEMEC en un escrito libre o en la factura dependiendo de y poder gozar de una preferencia arancelaria, eximir un impuesto general de importación e incluso eximir un derecho de trámite aduanero. Es de esta manera que es importante su estudio. De lo que es del artículo 400, perdón, del 4.1 al 4.19 es precisamente todo el capítulo de ahora de reglas de origen en el TEMEC, que antes platicamos en el Telecán, lo encontramos y todavía por supuesto lo seguimos aplicando del artículo 401 al 415. En el nuevo capítulo de TEMEC, en el anexo 4A, podemos encontrar excepciones al artículo 4.12, que es el método de minimis, que este lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. Y tenemos el anexo 4B, que es el gran grosor, donde podemos encontrar todas las reglas de origen específicas por producto, ya sea a nivel partida, subpartida, dependiendo del rango. Y de esto vamos a realizar nosotros posteriormente un ejercicio, un video exclusivo de varios ejercicios de los métodos de calificación con varias reglas de origen para sí tomar un capítulo o un video exclusivo de este tema. También tenemos o nos encontramos que en el mismo capítulo tenemos dentro del anexo 4B una sección A, que es la nota general interpretativa que te dice, que te dice que los cambios, por ejemplo, que se solicitan de clasificación arancelaria aplican solamente a los insumos no originarios, no a los originarios, y algunas otras notas dentro de la aplicación general. En la sección B tenemos lo que platicamos todas las reglas ya por producto desde el capítulo 1 al 97, exceptuando lo que es el sector automotriz que nos lo manda a un apéndice del anexo 4B que es especial para este sector y que vamos a dedicar también un día o un video exclusivamente para este sector. Y una sección C, que son fracciones arancelarias, un tabulador o una correlación, una analogía de cuando la regla de origen específica del producto te llega a nivel fracción arancelaria, sabemos que va a ser diferente por país. A nivel subpartida, los tres países, al ser miembros de la Organización Mundial de Aduanas y al coincidir con lo que es el sistema armonizado a nivel subpartida, contamos con los mismos 6 dígitos para la clasificación arancelaria de las mercancías, pero ya ciertas reglas nos indican un requisito ya a nivel de fracción. Y en este caso es importante ver cuál es la fracción que aplica cada uno de los tres países. Por eso viene una sección especial dentro del anexo 4B de las reglas de origen específicas. El artículo 4.1 es prácticamente o es similar a lo que encontramos en el 401 y 402 del Telecán actual. Son las definiciones para lo que es este capítulo, en adición a más definiciones que nosotros podemos encontrar en el capítulo 1, que es vital empezar por las definiciones cuando nosotros nos encontramos en el análisis de un instrumento jurídico. Los vamos a analizar conforme se presenten en las siguientes diapositivas. El artículo 4.2 es la definición de lo que nos da como mercancías originarias. Y en este artículo nos encontramos con prácticamente 4 incisos principales y nos indica que son los criterios generales con los cuales nosotros podemos identificar que una mercancía es originaria para efectos del TEMEC. El inciso A se indica que son totalmente obtenidas o producidas en el territorio de alguna de las partes
y esto lo vamos a tener con mayor explicación en el artículo 4.3, por ejemplo, los minerales, los peces, los desechos o desperdicios derivados de la producción de algún proceso productivo en alguno de los países parte, Canadá, México o Estados Unidos, se identificarán como mercancías originarias obtenidas totalmente en alguno de los países parte. El inciso B indicaría es donde encontramos el gran grosor de las mercancías del sector económico de la frontera y prácticamente de la industria de la transformación, porque es precisamente cómo se obtiene en una cadena de suministro actual un producto terminado, desde un refrigerador, una televisión, un arnés para el sector automotriz, lámparas automotrices, cualquier motores, cualquier producto que consideremos de los sectores diferentes. Nosotros utilizamos materiales no originarios, digamos de China, Japón, Taiwán, etcétera, y los incrustamos o los consideramos dentro de un proceso de transformación para obtener un producto terminado que se maquila o se manufactura en México y exportamos a Estados Unidos. Es en este caso que nosotros nos encontraríamos en el inciso o en el supuesto B, y es en el que precisamente requiere más análisis por las reglas de origen a detalle. El inciso C es más sencillo si realmente nosotros lo podemos obtener de esta manera, que un producto terminado lo obtengamos solamente con partes de materiales que sean de Estados Unidos, de Canadá o de México, lo cual pues sabemos se complica en los procesos actuales por cuestiones económicas de suministro y demás. A continuación vemos lo que es el inciso D. Y en el inciso D podemos encontrar también que este supuesto o esta aplicación nos daría o nos identificaría a mercancías originarias, exceptuando lo que son textiles del capítulo 61 al 63. Y puede ser en este caso que la mercancía que le haya exigido un cambio de clasificación arancelaria, nos indica, no se haya dado, ya que, digamos, las partes, de acuerdo a las reglas generales y complementarias de la TIGIE, se identifican o se clasifican en la misma partida o subpartida que el producto terminado. Es de esta manera cuando te indica que está bien que si no se sufrió ese cambio de clasificación arancelaria, pero se produjo en el territorio de alguna de las partes y en adición a que se cumpla con el valor de contenido regional de un 50% cuando menos utilizando costo neto o un 60% cuando menos utilizando valor de transacción, entonces es de esta manera que el producto pudiera considerarse bajo el índice o bajo el criterio del artículo 4.1, precisamente de que es un bien originario, una mercancía originaria para efectos del TEMEC. Hasta aquí consideramos que son cuatro principales conceptos que necesitamos nosotros comprender para continuar precisamente con algunas otras variantes de lo que es el comercio exterior. En nuestro quehacer de aduanas tenemos ahora sí que un sinfín de ejemplos, de casos, de necesidades. Uno de ellos es precisamente, y lo suma ahora el TEMEC, con mercancías o empresas que se dedican a recuperar materiales o a remanufacturar. En el artículo 4.4 nos indica que precisamente para que los materiales recuperados y o remanufacturados se puedan recuperar, como su nombre lo dice, para un proceso de remanufactura y obtener un producto terminado, debe de cumplir al final de cuentas con lo que nos indica el artículo 4.2, que es el que acabábamos de ver ahorita en nuestra diapositiva anterior, en la que precisamente debe de
calificar como originario en cualquiera de uno de estos casos para poderse considerar como originario del TEMEC. Las definiciones que estamos nosotros viendo aquí de lo que es un material recuperado y uno remanufacturado lo podemos encontrar en el capítulo 1 del mismo tratado del TEMEC en sus definiciones en el artículo 1.4. Es de esta manera que debemos de cumplir con lo que nos indica las reglas de origen específica, porque al final de cuentas el ensamble por sí mismo no confiere un origen. Esto lo vemos muy correlacionado con lo que son las reglas de Secretaría de Economía de la regla 321, en la que nos hablamos o hemos manejado las 3R, los procesos precisamente de recuperación de materiales, de reacondicionamiento y remanufactura, que obviamente sabemos que hay un proceso de simplificación para aquellas empresas IMEX que obtienen una ampliación o una autorización especial para poder procesar todas sus mercancías, materias primas y equipos en la fracción de capítulo especial 98060008, que simplifica mucho el proceso de la identificación de materiales, porque digamos el importar para remanufacturar una bomba de agua o algún producto en el que tengamos mercancía nueva más las mercancías que se extraen o se desensamblan y que se obtiene un producto terminado remanufacturado. Se vuelve el control de inventarios difícil al llevarlo por número de parte específico como lo indica el anexo 24, y es por eso que se encuentra este beneficio en las reglas de economía para estas empresas que llevan un proceso de remanufactura. Y ahora el TEMEC sí nos identifica en el artículo 4 precisamente como estamos revisando, qué criterios y qué observaciones debemos de llevar y continuar para poder obtener un criterio o una preferencia arancelaria para mercancías obtenidas posteriores a este proceso. A continuación, identificamos también tema muy importante en lo que es un tratado y en lo que es el manejo de la operación aduanera, el tema de la valoración. Sabemos que en el artículo 64 de la Ley Aduanera de México encontramos lo que nos identifica como la base gravable del impuesto general de importación, que es el valor en la aduana y que es el precio pagado de las mercancías. Cuando hay un precio pagado, cuando hay un valor de transacción, y en el TEMEC identificamos estas definiciones precisamente, que el valor de transacción es el valor en aduana y nos indica que un valor de una mercancía es el valor precisamente de una mercancía o material para los efectos del cálculo de los aranceles aduaneros o la aplicación del capítulo 4, que es donde nos encontramos en el análisis. Y esto es bien importante identificarlo porque cuando una regla de origen nos identifica solamente un cambio de clasificación arancelaria, la valoración no es tan importante en el análisis específico, ¿verdad? Porque nos vamos a concentrar en qué insumos son los no originarios para ver que sufran precisamente un cambio de clasificación arancelaria. Pero si las reglas de origen nos identifica un criterio de un valor de contenido regional, es forzosamente que entendamos y necesitamos entender la diferencia entre estos conceptos para nosotros identificar y cumplir qué dato monetario debemos de considerar de nuestra estructura de materiales, y esto lo vamos a ver también en el ejemplo posterior o en el capítulo posterior. En cuestión de lo que es precisamente ya los ejemplos de los criterios de métodos de calificación y considerando cuándo debemos de aplicar un costo neto, cuándo es posible utilizar un costo total o un valor de transacción.
Sabemos que en el sector automotriz debemos de utilizar un costo neto y así en cada uno de los casos debemos de revisar qué es lo que nos va a aplicar a cada uno de nuestros conceptos. Pero tenemos que ya vamos 20 minutos y esto es muy interesante porque obviamente cada una de las diapositivas se vuelve ahora sí que extenso como lo podemos ver porque hay mucho material y mucha correlación. Es por eso que vamos a dejar el video al día de hoy, a este tiempo, para que podamos nosotros hacerlo de manera más simplificada y cuando alguno de los clientes o alguno de las personas del público en general tengan algunas dudas, podamos más fácilmente buscar en los videos con una seriación, porque vamos a indicar precisamente que este video ahora sí que está tiene un contenido de lo que es el artículo 4.1 al 4.4 que fue lo que nosotros estuvimos revisando y con la introducción a la valoración para en el siguiente capítulo poder platicar o en el siguiente video poder platicar de la segunda parte de este capítulo que es tan importante. Es un gusto como siempre, espero que este material sea de ayuda para solucionar alguna duda, para algún material incluso didáctico de investigación y nos encontramos como siempre a sus órdenes. Mario Olivas en Consultores de Comercio Exterior. Nuestro correo es contacto@concept.mx y nos encontramos para servirles a todos ustedes. Que tengan muy buen día, muy buena tarde.